Capítulo 11. Creencia. Los problemas familiares siempre son una de las cosas más difíciles de tratar, pero si dejas que te afecten, nunca lograrás nada. Ichigo se sobresaltó por la repentina voz en su cabeza, luego se dio cuenta de lo que estaba pasando y desenvainó su espada, observando la hoja mientras decía, dejando que su molestia se mostrara en su voz. ¿Cómo es la forma en que trato a mi padre cualquiera de tus negocios? La espada envió una sensación de desdeñosa diversión hacia él cuando la voz de Sode no Shirayuki respondió, sin inmutarse. Querías que aprendiéramos el uno del otro, que trabajáramos mejor juntos. ¿Te vas a quejar ahora que me estoy esforzando? Ichigo dejó escapar un largo suspiro, pero podía ver que el espíritu de la espada tenía razón y, para ser honesto, podía usar una caja de resonancia para resolver el desorden dentro de su mente. Así fue que, en lugar de otro comentario de sábelotodo, se encontró respondiendo con cansancio. Supongo que no. Es solo, no sé, raro, supongo. Durante tanto tiempo pensé que lo que le pasó a mi madre fue mi culpa, y en parte lo fue, pero, no tanto como pensaba. Y sin embargo, no puedo decir que nada de eso tampoco, ni puedo echarle toda la culpa a mi padre. Cualquiera de los dos podría haberlo sabido y no haberme advertido, incluso podría ser la razón por la que Olou estaba allí, pero no es como si le hubiera dado órdenes de marcha a Olou o algo así. Es un desastre, y realmente no lo sé. ¿Cómo sentirme acerca de todo? Nunca más. Eso no es extraño de ninguna manera. ¿Realmente necesitas sentirte de alguna manera en particular? ¿No puedes simplemente aceptar que estos eventos te dejan confundido y dejarlo así? No, no puedo. Yo, la mayor parte de mi vida, he vivido sabiendo que mi mamá murió por mi culpa, porque actué sin pensar. Excepto que ahora resulta que estaba equivocado, esa no fue la razón en todos. Así que no tienes por qué sentirte culpable entonces. ¿Es eso realmente algo por lo que preocuparse tanto? No es eso. Quiero decir, supongo que me sentiré menos culpable, pero dejé de preocuparme por eso hace mucho tiempo. Simplemente me resolví a evitar sumergirme en una situación peligrosa sin necesidad por eso, pero tal vez estaba equivocado. ¿Lo harías, sin embargo? Me parece que te has estado metiendo en situaciones peligrosas todo el tiempo. Acabas de salir de una pelea hace unas horas, ¿no? Eso es diferente, no estoy ayudando a Rukia por buena voluntad, es para proteger a mi familia y a todos los demás. Ya veo. ¿Es por eso que tus amigos estaban tan dispuestos a unirse a ti en esto? ¿Porque sabían que no ayudarías a nadie a menos que fuera una amenaza verbal? Ichigo sonrió ante esto, y luego frunció el ceño. Seguro, saltar sobre este razonamiento sería fácil, pero... ¿no crees que esa es la verdadera razón, verdad? ¿Por qué no? Solo porque tu amigo, al que te apresuraste a salvar tan desesperadamente, dijo que tú voluntariamente haría todo lo que pudiera para protegerla a ella y a los demás. Seguramente esa no puede ser razón suficiente, ¿verdad? Oh, has demostrado que eres inteligente. ¿Cuál es el punto de eso? El caso es que ya te pusiste en peligro en beneficio de los demás. Realmente no importa cuánto quieras fingir que no lo haces, lo haces. Entonces, si todo lo que va a pasar debido a esta revelación es que seguirás haciendo lo que ya hacías, pero ya no necesitarás pensar en por qué lo haces, no veo cuál es el problema. Ichigo no estaba seguro de qué responder a eso, pero antes de que pudiera pensarlo más, Riruka salió por la puerta y le dijo, en un tono claramente molesto. Oye, Yukio se ha despertado y está a punto de traer tus amigos, en caso de que te interese estar allí para ello. Ya han pasado 2 horas. 3, en realidad. Es por eso que hablé, tu cavilación estaba alcanzando los niveles de Byakuya, y eso nunca es bueno. ¿Quién es Byakuya? Alguien que Rukia conoce. Puedes preguntarle al respecto, pero no querrá responder. Ichigo quedó perplejo por eso, pero la mención de Rukia le trajo algo a la mente, por lo que persiguió a Riruka, que ya estaba regresando, y la detuvo preguntando, dejando que su molestia se mostrara. ¿Y qué hay de Rukia e Ishida? Yo necesito que los devuelvas a la normalidad también. La pelirroja se giró hacia él y comenzó, igualando su tono molesto con el suyo propio. Mira, ya te dije. Fue entonces cuando los otros 3 Fullbringers salieron de la casa. Yukio estaba cojeando y claramente todavía fuera de sí, sostenido por Hiriko, mientras que Injo salió como el último. Miró a Ichigo, luego se volvió hacia su compañero más joven. Vamos, saca a todos de ahí, tanto a Hakie como a los otros 2. El chico rubio asintió, luego sacó la consola portátil y jugueteó con los botones por unos momentos, hasta que el aire se onduló y luego se formó una abertura en el espacio.
Unos momentos después, Orihime, Chad y Hakie salieron de él, y al mirar eso, Ichigo se dio cuenta de que Chad parecía ser capaz de percibirlo ahora, mientras que el poder espiritual de Orihime parecía haberse duplicado de alguna manera mientras estaba dentro. La niña sonrió al verlo y luego se apresuró a abrazarlo. Ichigo. ¿Entonces no te lastimaste? De hecho, lo había estado cuando se enfrentó a Jinjo por primera vez, pero supuso que esas heridas menores ya se habían curado, y de cualquier manera, su salud era lo último que le preocupaba ahora. Estoy bien. ¿Y tú? ¿Te lastimaste? ¿Qué pasó? Oh, todo está bien. Me convertí en un superhéroe. Y Hakie, que parece malo pero en realidad no lo es tanto, nos dijo que no son malos, que estaban tratando de abrir un portal para ir a ver a sus seres queridos. Los que están en el más allá y llamaron a los monstruos por error. Así que no hay necesidad de luchar contra ella, ¿verdad? Ichigo observó a Orihime en absoluta confusión por un momento, luego su mirada se dirigió inmediatamente a Jinjo quien, descubrió, estaba mirando a Hakie con una expresión furiosa, mientras ella se disculpaba. Le tomó un momento darse cuenta de por qué, y luego soltó suavemente a Orihime, lo que requirió que le quitara los brazos de él, ya que ella no parecía querer romper el abrazo, antes de volverse hacia Jinjo y decir, entonces, ¿cuál es, Jinjo? ¿Estabas tratando de hacer que el Shinigami viniera a ti, o estabas tratando de llegar a la sociedad de almas? El hombre de cabello oscuro lo miró y dijo, en un tono oscuro, eso no es asunto tuyo. Después de todo, no eres un Shinigami, ¿verdad? Eso es lo que dijo Isin. ¿Por qué debería importarte lo que planeo hacer con la sociedad de almas? No te va a hacer daño de todos modos. Porque creo que ahora lo entiendo. No me dijiste toda la verdad, pero tu amigo tampoco le dijo toda la verdad a Orihime. Creo que tu plan es encontrar una manera de abrir un camino a Soul Society y luego arrastrar un ejército de huecos directamente allí, con la ayuda de tu amigo el ladrón, para que ambos puedan vengarse. Eso tiene mucho más sentido, ¿no? Jinjo dejó escapar un largo suspiro y dijo, casi seráfico. Así es. Y de nuevo pregunto, ¿por qué deberías hacer algo al respecto? No eres tú quien saldrá lastimado, de hecho, te lastimarás si interfiere, pero si no te apresuras a entrometerte, ni tú ni las personas que te importan estarán en peligro. Simplemente ignóranos, y todo lo que te importa estará a salvo. Ichigo se quedó quieto allí mientras Jinjo terminaba su discurso, y una imagen brilló en sus ojos. La imagen de sí mismo, corriendo por una calle lloviendo, su deseo de actuar causando la muerte de su madre. Excepto que ahora sabía que había sido una falta de acción por parte de su padre, para causarlo, y luego se dio cuenta de que tampoco estaba bien. Él se rió entre dientes, bajando la cabeza mientras lo hacía, y dijo, ¿sabes? Si me hubieras dicho esto hace solo unas horas, probablemente lo habría aceptado. Puedo ver por qué mi padre dice que sabes cómo conseguirlo. A la gente. Pero el hecho es que arruinaste cada oportunidad que tuviste de que eso funcionara. ¿Lo hice ahora? Durante años, pensé que era mi culpa que mi mamá muriera, porque me apresuré a hacer cosas por las que no debería haberme preocupado en lugar de quedarme donde estaba. Y luego trataste de hacerme pelear con mi padre diciendo que era su culpa, pero no fue así. Levantó la cabeza, miró a un sorprendido Jinjo y concluyó. Era tuyo. Si no hubieras convocado al hueco en primer lugar, nunca habría estado presente para lastimar a mi madre ni a nadie más. Y si sigues haciendo lo que planeas, mucha gente más se lastimaría. Dices que no me lastimaría a mí, pero eso es estúpido. No puedes saberlo, y yo tampoco. El daño se propaga, de quien sea lastimaste primero a todos los demás. Pero puedo saber que si te detengo ahora, nadie más saldrá lastimado por tus acciones nuevamente. Jinjo dejó escapar un largo suspiro y respondió. Ya veo. Supongo que te hice una promesa la última vez que nos vimos, ¿no? Y luego, en un momento, la mano de Jinjo fue a su colgante, transformándolo en una espada en un instante mientras gritaba, a toda prisa. Jiriko, atrápalo ahora. Los ojos de Ichigo se abrieron cuando sacó su espada y se volvió hacia el hombre de mediana edad para contrarrestar su ataque, solo para descubrir que el hombre no lo estaba atacando. En cambio, sacó un reloj de bolsillo por su cadena y lo estrelló contra la pared de la casa de Ichigo. Por un momento esperó que el reloj se rompiera, pero rebotó y el hombre respondió inteligentemente. Hecho. Toda la casa de Isin, y todos los que están dentro de ella, estarán dentro de Timeslie durante las próximas 2 horas. Jinjo sonrió y respondió. Bien, eso es más que suficiente para terminar con esto. Después de todo, son 5 contra 1. Vamos. Y con eso, Jinjo cargó hacia adelante.
Esta vez, sin embargo, Ichigo no esperó, sino que liberó a Sode no Shirayuki inmediatamente, incluso mientras esquivaba con un salto hacia atrás. Jinjo lo siguió por el aire, mientras que desde allí Haki gritaba: «Jinjo, detente. Esto es un error». «Oh, ¿por qué no te callas? Lo tenemos». Esa era Riruka, e Ichigo se giró en dirección a su voz para ver una multitud de extraños proyectiles en forma de corazón que se dirigían hacia él, los mismos que habían derribado a Rukia e Ishida. Y pudo sentir a Jinjo cerrando su retirada, pero antes de que pudiera pensar en una salida, de repente una enorme explosión de luz azul salió disparada del suelo, atrapando por completo todos los proyectiles dentro y pulverizándolos. Todos los Fullbringer y el propio Ichigo se volvieron hacia la fuente de la explosión con sorpresa, excepto Hakie, que estaba cargando contra ella, porque claramente ya sabía de dónde había venido. Techad, el amigo de Ichigo, le ofreció un asentimiento y el pulgar hacia arriba, y luego envió otro disparo a Riruka, lo que obligó al francotirador a ponerse a la defensiva. Ichigo vio que algo como mangas largas se formaban sobre su brazo durante una fracción de segundo antes de que se disparara, y parecía listo. Ignorar por completo a Hakie, lo cual fue porque, como resultó, cuando la patada de la mujer le dio en la cabeza, una barrera triangular estaba allí, deteniendo el ataque en seco y haciendo que Hakie retrocediera con una maldición mientras Orihime decía acero en su voz y expresión de una manera que Ichigo nunca había visto antes. Es justo como dijo Ichigo, tienes que dejar de intentar lastimar a todos. Eso es malo. Ichigo sonrió ante eso, luego se dejó caer en lugar de agacharse para evitar un golpe de la espada de Jinjo, lo que le permitió cargar hacia arriba. Jinjo rápidamente salió disparado del camino, pero Ichigo presionó mientras decía, encontrando su confianza: no es tan fácil como pensabas que sería, ¿verdad? Jinjo rápidamente retrocedió incluso cuando su espada comenzó a envolverse en electricidad, e Ichigo saltó hacia arriba para evitar la siguiente explosión de electricidad que dejó un gran hedor de ozono en el aire. Ichigo tenía pocas dudas de que si eso lo golpeaba, él estaría inconsciente, mientras gritaba: chicos, concéntrense en los dos en el suelo, manténganlos fuera de mi alcance. Luego volvió su mirada hacia Ichigo y agregó, casi como un gruñido: me ocuparé de ti yo solo. Y una vez que estés muerto, tus amigos también lo estarán. Y luego cargó de inmediato. Ichigo cargó también, pero cuando sus espadas chocaron, Jinjo desató la misma explosión de viento que había usado en su otra pelea, enviando a Ichigo volando hacia atrás. Afortunadamente, entre estar en el aire y usar a Oo para hacerlo, aunque lo enviaron mucho más lejos, no recibió el mismo daño por eso. Sin embargo, lo dejó tambaleándose y a la defensiva, ya que Injo usó los pocos segundos que le tomó a Ichigo recuperar su orientación para venir a cargar, y continuó usando su habilidad de impacto explosivo para hacer imposible que Ichigo detuviera o iniciara cualquier ataque. Especie de contraataque. Miró debajo de sus pies mientras trataba de ver si podía pedir ayuda a sus amigos, pero vio de inmediato que eso no funcionaría. Si bien no parecían estar en peligro en este momento, parecía que las cosas estaban estancadas. Aparentemente, mientras que las ráfagas de Chad eran lo suficientemente poderosas como para destruir la ofensa de Riruka y evitar que hiciera mucho, no eran tan rápidas como para que no pudiera esquivarlas, y Chad claramente solo podía disparar una a la vez, lo que hacía imposible para él trabajar en cualquiera de los otros. Afortunadamente, Orihime estaba, de alguna manera, manteniendo a raya a los otros tres Fullbringers ella sola. Su escudo seguía deteniendo a Hakie. Aparentemente, la mujer podía empujarlo hacia atrás, pero en el momento en que tenía que detenerse para recuperar el equilibrio, la pared se movería hacia adelante nuevamente, manteniéndola bajo control, mientras ella tenía algo pequeño orbitando alrededor de los otros dos enemigos. Ichigo no podía ver ningún detalle a la distancia, solo que parecían pequeñas bolas de luz brillante, pero podía ver que, cada vez que Yukio o Hiriko intentaban hacer algo, una de las luces los golpeaba, aparentemente acumulando el poder de un golpe sólido y evitar que actúen. Aún así, incluso con eso, claramente no estaban infligiendo daños serios, y mientras Hakie parecía estar cansándose de chocar contra la pared, Ichigo vio que Orihime también parecía que cada golpe que recibía a la pared la hacía hundirse un poco, y de hecho, ella también. Se hundió un poco, si es que menos, cada vez que uno de los orbes brillantes golpeaba a los otros dos Fullbringer.
y podía sentir que el poder espiritual de Chad disminuía lentamente con cada disparo que disparaba, lo que significaba que él también tenía un límite de tiempo. Entonces no tuvo tiempo de controlar a sus amigos, ya que Injo de repente hizo un amplio movimiento que envió una andanada de púas a Ichigo. Se las arregló para agitar su propia espada frente a él para crear una pantalla de hielo para detenerlos, pero Injo no se detuvo, continuó repitiendo su ataque y forzando a Ichigo a defenderse aún más que antes. Y Ichigo se dio cuenta de repente cuando los ataques comenzaron a venir desde ángulos ligeramente diferentes, estaba siendo encerrado. Jinjo estaba usando la debilidad del truco de los viajes aéreos de Fullbringer, la necesidad de estar constantemente en movimiento, para su propio beneficio, mientras usaba la habilidad de Oro para ofrecer un soporte más estable combinado con el hecho de que el hielo creado por Sode no Shirayuki estaba anclado en su lugar. Como debilidades. Ichigo trató de esquivar hacia arriba, pero Jinjo se apresuró a contrarrestar con 2 voleas más, e Ichigo estaba casi listo para saltar al ataque de frente, mientras que, de repente, un globo gigante de luz brillante se estrelló contra su oponente, haciendo que el Fullbringer se estrellara en el suelo mientras Ichigo usaba el indulto para salir de la trampa que había construido para sí mismo, sonriendo cuando la voz de Rukia dijo, sonando engreída: "No interrumpí nada importante, ¿verdad?". "No, creo que en realidad llegaste justo a tiempo". Luego la miró, y su sonrisa fue reemplazada por un ceño fruncido cuando vio la condición en la que se encontraba. En su dirección, parecía que de otra manera casi no tenía movilidad. No parecía que pudiera entrar en batalla en sus condiciones, pero también acababa de sacarlo de una situación difícil, así que mencionó, preocupado: "No te ves muy bien. ¿Debería meterse en peleas? ¿Y dónde está Ishida, de todos modos?". Rukia habló, pero su boca no se movió, sino que hizo un gesto con los dedos antes de que el sonido de sus palabras se formara directamente en su propio oído. "Él está cerca y tengo un plan. Necesito unos minutos con el pelirrojo, luego estaré bien. ¿Crees que puedes mantener a raya a su líder hasta entonces?". Ichigo miró a Jinjo, que miraba a Rukia con total confusión, y respondió con una sonrisa: "Sí, ahora que sé a lo que me enfrento, creo que podré manejarlo un poco". "Eso es bueno. Haz lo tuyo entonces, volveré pronto". Y con eso, Rukia se lanzó hacia adelante. Cuando pasó junto a Rukia, Orihime se tomó un momento para saludarla con la mano, y Rukia les gritó a ella y a Chad: "Orihime, Sado, voy a acabar con la niña rubia y luego con la pelirroja. Prepárate para eso". Yuki lo fulminó con la mirada y gritó, molesto: "Oye. No". Antes de que pudiera terminar, el globo brillante que lo orbitaba lo golpeó directamente en la boca, haciéndolo tambalearse. Antes de que pudiera recuperarse, Rukia hizo 3 movimientos rápidos con sus manos. Uno grande y circular, luego un movimiento hacia abajo, luego un puño cerrado, y una barrera dorada circular se formó alrededor de Yukio, luego una enorme columna de luz se estrelló contra él desde arriba. Aprovechando lo encajonado que estaba, mandándolo desplomarse contra el suelo, y luego se formaron unos anillos alrededor de todo su cuerpo, e inmediatamente brotaron púas que los anclaron al suelo. Rukia ni siquiera se detuvo cuando cargó contra Riruka, lo que le permitió a Chad reenfocar sus ráfagas en mantener a Hiriko a la defensiva, y Orihime apartó todos sus globos brillantes para finalmente pasar a la ofensiva contra Hakie. Satisfecho de que los demás lo tenían en la mano, Ichigo cargó hacia un Jinjo casi recuperado. Tenía que encontrar una manera de superar su poder explosivo. Mientras el hombre tuviera eso, enfrentarse a él en combate cuerpo a cuerpo sería imposible, y si lo enviaba a volar de nuevo, eso sería suficiente para que Ichigo se pusiera a la defensiva. De nuevo por los ataques de largo alcance del hombre, algo para lo que no tenía respuesta. Casi sintió envidia de Ishida por un momento, por tener opciones a distancia cuando no las tenía. "Realmente no puedo darte una opción a distancia, pero creo que tengo algo que puedes usar. Eres un artista marcial, ¿no?". Ichigo asintió, sin ver cómo eso ayudaría en algo, al menos hasta que Sode no Shirayuki explicó: "Mi poder es extraer calor de mi entorno, por eso el hielo no se puede mover y permanece fijo, pero no se limita solo a la espada en tus manos. Estamos conectados, lo que nos convierte en casi un solo ser. Si canalizas mi poder a lo largo de tu cuerpo, cada uno de tus miembros puede actuar como si fuera parte de mí". Eso hizo que sonriera, definitivamente podría usar eso, pero antes de que pudiera pensarlo más, Jinjo estaba frente a él, blandiendo la espada. Ichigo ni siquiera trató de detenerlo, sino que esquivó el ataque incluso cuando lanzó una patada baja a la pierna de su oponente.
Jinjo esquivó, pero Ichigo se movió hacia arriba y adelante, confiando en su espada hacia adelante. Jinjo esquivó eso, pero no lo suficientemente rápido, y se vio obligado a realizar un bloqueo duro contra el corte de seguimiento de Ichigo en su cabeza. Entonces la espada explotó, enviando a Ichigo hacia atrás como había esperado, y, como Jinjo no esperaba, también fue arrastrado. Y dado que era su plan, Ichigo pudo cortar la conexión de hielo que había formado entre sus piernas cuando entró en la guardia de Jinjo, y justo cuando estaban a punto de estrellarse contra una pared, usó su espada para cortar la conexión y el juego de pies superior otorgado por Suo para corregir el rumbo, mientras que el Fullbringer simplemente se estrelló contra el edificio detenido en el tiempo a toda velocidad. Jinjo brillaba un poco, una clara señal de que había usado la misma técnica de refuerzo que Chad conocía para evitar lastimarse demasiado, pero claramente se veía mal por el golpe, por lo que Ichigo presionó para obtener ventaja, cargando hacia adelante, o al menos, él trató de. Jinjo tenía su enorme espada clavada en el suelo para soportar su peso, pero en el momento en que vio a Ichigo cargar, la espada pareció sobresalir de alguna manera, y luego una repentina erupción de extraños huevos carnosos brotó del suelo como una multitud de géiseres, forzando Ichigo hacia atrás. Uno golpeó una farola cercana y explotó con una tonelada más de poder que las explosiones de viento anteriores, prácticamente desintegrándolo, mientras que los que simplemente cayeron a la calle crearon enormes cráteres donde aterrizaron. Miró a Jinjo, quien además de recuperar el aliento no, miró a sus amigos para asegurarse de que estaban fuera de la línea de fuego de los ataques de Jinjo, y descubrió que no solo parecían estar a salvo, sino que en realidad se defendían bastante bien. Haki estaba teniendo problemas para acercarse a Chad, su propia falta de ataques a distancia la ponía en una situación similar a la de Ichigo, mientras que Orihime parecía tener a su oponente realmente contra las cuerdas. El escudo vertical que la había estado protegiendo antes ahora estaba de pie horizontalmente, como una plataforma, y ella estaba de pie sobre él. Los tres orbes brillantes que tenía ahora la orbitaban a ella, en lugar de a su oponente, y lo hacían en círculos muy grandes, de modo que cada uno golpeó a Hiriko como parte de su movimiento, y con 3 en lugar de 2, la frecuencia de los golpes era de tal manera que no tuvo tiempo de recuperar su terreno y pasar a la ofensiva, y cada vez que intentaba retroceder, el escudo de Orihime simplemente volaba hacia adelante y la trayectoria de sus luces en órbita se reajustaba, manteniendo la presión implacablemente. Rukia, mientras tanto, parecía estar burlándose de Riruka. Estaba claramente deslizándose por las plataformas de los caminos deslizantes de Ishida. Si bien el Kinki aún no se había revelado, no se podía negar que su asalto cooperativo estaba haciendo maravillas. Si bien Rukia parecía poder usar solo un brazo, el hecho de que pudiera concentrarse solo en eso debido a que no necesitaba dividir su enfoque para esquivar correctamente le permitía arrojar a su oponente una multitud de hechizos, invocando barreras por docenas para que todos de sus disparos fueron detenidos, además de disparar repetidamente esas enormes esferas brillantes para mantener a Riruka a la defensiva. Pero ella también se regodeaba mientras él lo hacía, lo cual era raro. Rukia no parecía del tipo que hablara mal de su oponente, pero eso era exactamente lo que estaba haciendo. Vamos, pequeña, eso es todo lo que tienes para mostrarte. Nunca vas a lastimarme con ataques tan patéticos. Cállate. Solo cállate y deja de correr, cobarde. No eres mejor que yo, no puedes golpearme más de lo que yo puedo, y no soy pequeño en absoluto. No puedo. De repente, Riruka reaccionó como si acabara de recibir una bofetada en la cara. Y cuando sus ojos se abrieron con sorpresa, un moretón muy pequeño se formó en su mejilla, justo debajo del ojo. De repente tuvo que cruzar los brazos sobre su rostro, antes de que comenzara a ser acribillada por una multitud de ataques, cada uno de tamaño similar en miniatura. Sin embargo, claramente todavía dolía y, lo que es más importante, cuando Riruka trató de evitarlos, siguieron chocando contra ella, claramente demasiado rápido para que ella se detuviera, aunque Ichigo notó que, mientras el ataque continuaba, el brazo de Rukia se había vuelto inerte. Claramente no podía lanzar su hechizo y lanzar este ataque al mismo tiempo. Fue entonces cuando Rukia dijo de nuevo, en tono burlón: con este tamaño casi no causan daño, ya que no tienen una masa espiritual real, pero también son mucho más rápidos. Puedes esquivar las flechas de tamaño normal, pero cuando son prácticamente invisibles y no puedes ver cómo estás siendo despedido, no es una posibilidad. Puede tomar algunos miles de cortes, pero ¿cómo se siente saber que serás derribado por tu propio poder que se vuelve contra ti? ¿Crees que eso será suficiente para vencerme? Mi poder es mío, puedo vencerlo perfectamente.
Luego, claramente queriendo probar su punto, dejó escapar una ráfaga de disparos de su arma, y se veían diferentes. En lugar del habitual corazón rosa y lleno, se veían de un tono rojo más oscuro y vacíos por dentro. Impactaron lo que parecían varias flechas y, de hecho, a medida que cambiaban de tamaño, el proyectil se volvió más lento, lo suficiente como para que Ryuka las esquivara hacia arriba. Dejó escapar otra ráfaga para detener el seguimiento mientras gritaba triunfante. «Mira. Puedo derrotar mi poder muy bien. Tienes razón, puedes. Tienes mis disculpas entonces». Ryuka se detuvo, cuando una segunda Rukia apareció repentinamente frente a ella, y esta parecía tener el control total de su cuerpo, estirándose por un momento antes de continuar, su expresión muy seria. «Realmente fuiste un oponente difícil de derrotar. Así que toma esto como una señal de respeto, ¿de acuerdo?» Luego, antes de que Ryuka pudiera reaccionar, Rukia hizo un movimiento giratorio con su mano, formando una pequeña y muy densa esfera de fuego brillante sobre su dedo índice, que luego cerró dentro de su dedo primero, y cuando volvió a abrir, la palma abierta y frente a su oponente, una ráfaga de 5 esferas del mismo tamaño voló hacia adelante y se estrelló repetidamente contra el Fullbringer, cada una de las cuales explotó al impactar. La niña tenía su defensa levantada y por lo tanto no resultó gravemente herida por los ataques, pero los repetidos golpes la dejaron inconsciente poco después de haberla enviado a estrellarse contra el suelo. Satisfecho de que Rukia resolvería esto pronto, Ichigo volvió su atención a Jinjo quien, también había estado siguiendo el choque de las dos chicas mientras mantenía su ofensiva de huevos explosivos. Cuando Ryuka se estrelló contra el suelo, dejó escapar un gruñido molesto y volvió a concentrarse en Ichigo, su tono muy oscuro. «Está bien, he terminado con esto. Voy a asesinarlos a todos, Kurosaki, y ustedes morirán primero». Luego levantó su espada, que brillaba de color púrpura, e Ichigo pudo sentir la carga de poder que se disparaba en su interior. Antes de que pudiera cargar hacia adelante, una ola de poder explotó de la hoja, e hizo lo único que pudo, retrocediendo en un movimiento en zigzag mientras agitaba su espada tanto como le era posible, creando varias paredes de hielo tan grandes como él podría hacerlos. Luego observó con temor cómo, después de que la primera pared se rompiera deteniendo la primera ola de hielo, Jinjo comenzó a disparar ola tras ola, dejando escapar varias por segundo, lo que significaba que podía destruir las paredes más rápido de lo que Ichigo podía hacerlo. Fue entonces cuando Orihime aterrizó junto a él, la plataforma desapareció debajo de ella mientras decía: «Ichigo, puedo proteger a los demás con mis barreras. Tienes que ir allí y detenerlo». Se sorprendió por un momento, pero luego asintió a su amigo y saltó en el aire, empujando su Shunpo lo más rápido que pudo cuando vio que Orihime colocó 2 barreras frente a ella, y sonrió al ver que las olas cortaban. No logró pasar el primero, aunque sí vio que fue empujado hacia atrás hasta el segundo, antes de que Orihime lo empujara hacia arriba nuevamente, entrando en otra pelea de tira y afloja como la que había estado con Hakie, pero contra un oponente mucho más fuerte. Lo que significaba, él lo sabía, que ella no duraría mucho. Pero ella había hecho suficiente. Ichigo se lanzó sobre Jinjo, obligándolo a interrumpir sus ondas para bloquear sus ataques. El hombre gruñó y gritó: «Terminé contigo, Shinigami. Disfrutaré matándote una vez que te quedes sin tu espada, tu grupo es inútil sin eso». Ichigo podría haber contrarrestado fácilmente que Rukia no le parecía indefensa a pesar de haber perdido su Zanpakuto, pero no tuvo tiempo cuando una multitud de tentáculos brotó de la espada de Jinjo, envolviendo a Sode no Shirayuki para agarrarla. Con una fuerza que Ichigo sabía que solo sería capaz de soportar por un momento, pero sonrió, porque eso era todo lo que necesitaba. Empujó todo el poder de su Zanpakuto a la vez, congelando tanto los tentáculos como la espada misma, y cuando los ojos de Jinjo se abrieron al ver su espada atrapada, Ichigo respondió: «Entonces, ¿y tú? ¿Puedes hacer cualquier cosa sin tu espada?». Jinjo dejó escapar un verdadero rugido cuando soltó la espada con una mano para golpear a Ichigo. Incapaz de bloquear o esquivar, Ichigo hizo lo primero que se le ocurrió, copiando la técnica de Chad una vez más, para empujar todo su Reiatsu fuera de su propio cuerpo como una armadura. Se sentía extraño hacerlo cuando no tenía un cuerpo real para reforzar, y se aseguró de anotarlo para experimentar más tarde, pero todo lo que importaba era que funcionó. El puño de Jinjo dejó un moretón en su mejilla, pero por lo demás no estaba más hiriente que una docena de otras veces que había recibido un puñetazo, mientras que el hombre lo miraba con incredulidad mientras decía, sorprendido: «¿Cómo? ¿Eres un Shinigami? ¿Por qué puedes usar la habilidad de un Fullbringer? ¿Dónde? Usted aprende de un amigo».
Luego, sin darle más tiempo, Ichigo le dio un rodillazo justo en el vientre, y aparentemente estaba tan sorprendido que había bajado la guardia, lo que significaba que lo enviaron disparado hacia atrás, y lo más importante, que perdió completamente el agarre. Su espada atrapada, que quedó atrapada y unida a la de Ichigo. Un momento después, Hiriko estaba al lado de Jinjo, con un haki inconsciente colgado sobre su hombro. 3 de las brillantes esferas de fuego de Rukia se dirigieron hacia él, pero él hizo girar su reloj por la cadena como si fuera un látigo, y cada una de las 3 esferas que tocó se congeló en el tiempo, y luego fue lanzado rodando por una explosión de energía azul cortesía de Chad. Los 2 Fullbringers volvieron a ponerse de pie, y Hiriko le dijo a Jinjo, su tono de súplica: tenemos que retirarnos, no podemos derribarlos sin ayuda, no ahora mismo. El líder de Fullbringer se burló con disgusto, pero a pesar de esto aparentemente estaba de acuerdo cuando dijo: está bien, pero esto no ha terminado. Entonces los 2 se escaparon. Ichigo estaba listo para perseguirlos, pero Rukia apareció junto a él y dijo con seriedad: no sabemos a dónde van, podrían llevarnos a otra trampa. Los subestimamos la última vez y casi nos eliminan. Fuera. Tenemos que jugar esto con más cuidado que eso. Ichigo dejó escapar un largo suspiro, luego asintió, sellando Sode no Shirayuki, lo que provocó que el hielo alrededor de las espadas se derritiera y la espada de Jinjo cayera al suelo, donde inmediatamente se convirtió en su cruz colgante. Ichigo se lo entregó a Rukia, luego se giró hacia donde Ryuka y Yukio estaban sujetados por algunas de las ataduras de Rukia, mientras que la otra Rukia estaba sentada desplomada en su silla de energía brillante, y estaba usando su única mano funcional para señalar a Ryuka con lo que Ichigo dijo. Casi diría que eran gestos de fastidio. ¿Qué está pasando ahí? Oh, cierto. Eso es un Higai. Ishida y yo nos miniaturizamos, así que tuvimos que conformarnos con eso hasta que pudiera engañar a Ryuka para que me hiciera crecer de nuevo a mi tamaño real. Ishida todavía está dentro y todavía es pequeño, y creo que él querría que realmente nos moviéramos hacia arriba y lo devolviéramos a su verdadero tamaño. Ichigo asintió y todos se movieron hacia la falsa Rukia. Una vez allí, no pasó mucho tiempo para despertar a Ryuka y persuadirla para que Ishida volviera a su tamaño normal. Se revisó a sí mismo, luego asintió agradeciendo a Rukia y preguntó, mirando a sus prisioneros: entonces, ¿ahora qué? Rukia miró a los Fullbringers capturados y respondió: ahora, les pedimos que nos digan lo que realmente está pasando, pero no aquí. Hice que Urahara trabajara para ponerse en contacto con mi capitán mientras yo estaba aquí ayudándote. Si hizo su trabajo, podemos contar con su ayuda para averiguar qué deberíamos hacer a continuación. Todos asintieron ante eso, y rápidamente se dirigieron a la tienda de Urahara, llevando consigo a los prisioneros. Una vez allí, se encontraron con que Urahara había colocado una gran pantalla del tamaño de una pared en la trastienda, desde la cual un hombre de ojos amistosos sonreía al grupo y decía, al entrar ella: ah, es un placer conocerlos a todos. Kisuke me estaba contando lo buen equipo que había formado Rukia, y debo decir que estoy orgulloso de su trabajo. Ichigo había notado que Rukia se relajaba visiblemente en el momento en que vio el rostro de su capitán en la pantalla, y ahora vio que sus palabras de orgullo claramente la complacieron mientras se movía al lado de la pantalla grande y hacía las presentaciones. Capitán, permítame presentarle a Ichigo Kurosaki, Uryu Ishida, Orihime Inoue y Yasutora Sado. Me han ayudado más de lo que puedo decir y son personas excepcionales. Y equipo, permítame presentarle al capitán de la 12ª división de Gotei 13, y el hombre más inteligente que conozco, Sozuke Aizen. El hombre de cabello rizado y anteojos ofreció otra sonrisa amistosa mientras saludaba y decía: espero trabajar con todos ustedes.